¿Te has puesto a pensar que antes aprendías diferente y tal vez sientes que aprendías mejor? Pues esto justamente es lo que le pasó a un estudiante. Me lo comentó y decidí que podría ser un interesante tema para el podcast. Gracias, Andrés. Comencemos. Bienvenidos a Español con Todo, presentado por Ludey Flores. Antes de empezar este episodio, me gustaría dedicar un par de minutos para agradecer a todos aquellos que se sumaron a la causa Venezuela. Adquirieron el material hecho para recaudar fondos y, como dice el tan mentado refrán, poner su granito de arena para donar a los damnificados en Venezuela. Gracias sinceras a todos. Y si aún no has colaborado, en la transcripción encontrarás el enlace para adquirir el material y de ese modo aportar. Gracias. Mientras hacía la investigación, porque yo investigo, no crean que todo es papaya, como dirían en mi país Venezuela. Me topé con una realidad abrumadora. Cada vez los procesos para encontrar información son más complejos e intrincados. Si quieres información de calidad, completa, útil, tu búsqueda debe ser exhaustiva, no conformarse con lo que tienen las diferentes páginas. Por ejemplo, si buscaba teorías de aprendizaje me aparecían, sin importar el orden de página de Google, 2 o 3 líneas de información y ya. Sin profundidad, sin generar curiosidad, y eso no me pareció justo con los estudiantes. Para mí es menospreciar la capacidad de inteligencia de los oyentes. Y es que el tipo de información me hacía imaginar una manzana hecha papilla solo para yo tragar, pero eso no me detuvo a conocer más del tema. Al contrario. Daremos un paseo sencillo pero dedicado a las teorías más interesantes que fundamentan el aprendizaje. Eso sí, el tema es denso. Ánimo, escucha hasta el final. Como ya es costumbre, por aquí, definamos primero qué dice el diccionario sobre la palabra clave, aprendizaje. Y uno de los términos en la RAE fue adquisición por la práctica de una conducta duradera, que es justamente lo que se visualizará para determinar si antes se aprendía mejor. Como en los cuentos de hadas, érase una vez, hace varias décadas, aulas donde cada estudiante aprendía desde su libro, haciendo largos textos, copiando de un libro de enciclopedia a su cuaderno, y donde solo se encontraba el sujeto y la información. Desde hace unos 100 años, los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron transformándose. El conductismo, por ejemplo, una de las corrientes psicológicas más antiguas, pone el énfasis en la conducta observable, la asociación entre estímulos y respuestas y el papel del refuerzo. Eso lo podías encontrar cuando, para ejemplificar, el estudiante estudiaba, aprobaba y obtenía un refuerzo, una nota sobresaliente. Y aquí me parece un elemento crucial para conceptualizar el aprendizaje. La conducta y el resultado fueron determinantes para aprender. ¿Quién me dice que no? ¿Quién, por ejemplo, se atreve a decirme que estudiar español con una técnica que me da un resultado y obtiene la felicitación de la profe no le va a resultar alentador? Punto para el conductismo aquí. Luego aparece la psicología cognitiva por allá a finales de los años 50. Puso el ojo en la atención, hacia procesos internos como la memoria, la atención, la representación mental y la resolución de problemas. Según esos estudiosos, el aprendizaje es entendido como la adquisición de conocimientos. Es decir, el alumno es un procesador de la información que absorbe contenidos, llevando a cabo operaciones cognitivas durante el proceso y almacenándola en su memoria. Pregunto, ¿alguien por aquí que estudie español u otro idioma no ha tenido que memorizar contenido para poder adueñarse de él? Pueden bajar la mano. Posteriormente, entre 1970 y 1980, el constructivismo aporta a lo que ya se sabía del aprendizaje, al hablar de nosotros. Sí, tú, yo, todos, como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Las personas aprendemos interactuando con el medio ambiente y reorganizando nuestras estructuras mentales, dándole sentido a lo que aprenden. No es igual, por ejemplo, aprender el imperfecto e indicativo solo memorizando conjugaciones de verbos, a realizarlo con otros en donde conversamos sobre momentos de nuestra infancia. El aprendizaje significativo de Ausubel dio un paso al frente también y destacaba que el estudiante no era una caja vacía y que el conocimiento previo favorecía a establecer conexiones y aprendizajes más duraderos.
A su vez, determinaban la práctica como algo imprescindible. En pocas palabras, se aprende más el subjuntivo cuando lo hacemos lógico, en simulaciones de conversaciones entre unos amigos, en el que los consejos o recomendaciones aparecen en el diálogo, que cuando lo leemos únicamente dentro de las reglas gramaticales. Se ve hasta más interesante, ¿no crees? Después, por allá en 1977, Albert Bandura da a conocer su aprendizaje social. Básicamente, según su teoría, las personas aprendemos en un contexto social y que aprendemos más con conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación, apareciendo posteriormente el constructivismo social, que pone el acento en la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma. También en algún momento de la historia aparecieron los estilos de aprendizaje que determinaban las inteligencias, promovidas por Daniel Goleman. Incluso, uno de los primeros episodios del podcast fue la explicación de las inteligencias. Te lo dejo por aquí si quieres también escucharlo. Y aunque no existe evidencia científica suficiente que sustente esa teoría en la actualidad, yo sí puedo decir que los estudiantes no aprenden igual. Mientras algunos logran un proceso de comprensión profundo y significativo desde lo auditivo, otros, por ejemplo, como yo, aprendo de una forma consistente y determinante cuando veo lo que aprendo. Continuando en 2006, los investigadores Roy Dicker y Karpinkaik hablaron del efecto de recuperación. Demostraron experimentalmente que realizar pruebas de recuperación puede producir una retención a largo plazo superior a la obtenida simplemente volviendo a estudiar el material. Es decir, estudiar por un examen, intentar recuperar una información sin ver el material, sí permite memorizar. Asimismo, la práctica espaciada, que consiste en distribuir las sesiones de aprendizaje en el tiempo en lugar de concentrarlas en una sola sesión, también resulta positiva para la memorización. Luego aparece el conectivismo y aprendizaje en la era digital, caracterizada por redes de información amplias, cambios acelerados y presencia constante de la tecnología. Según el autor Siemens, no la marca, la clave no es memorizar, sino saber dónde hallar información y cómo integrarla. De allí que la presencia de videos de YouTube, podcasts, materiales de páginas web, entre otra infinidad de recursos, definen y determinan esta realidad o visión de aprendizaje. Pero justamente aquí entra un fenómeno que planteó como debate el estudiante: la paradoja de la elección. En 2004, un psicólogo de apellido Schwartz explicaba que cuantas más opciones hay, más difícil es decidir y menos satisfacción genera la decisión tomada. Y aplica para todo, desde la serie que no terminamos de decidir por ver en Netflix hasta el método más útil para aprender mejor español. Y esto nos lleva a la pregunta inicial: ¿antes aprendíamos mejor? Y a mí me surge una pregunta adicional: ¿qué momento de la historia del aprendizaje es antes? Algunas prácticas del siglo XX, lectura sostenida, memorizar para decir que dominas una lista de 1000 verbos, repetición espaciada, es decir, estudiar hoy y volver a ver esa información la próxima semana, disciplina, estructuración y acción del profesor en el aprendizaje, entre otros aspectos, continúan teniendo un sólido fundamento científico, lo que nos da a entender que son útiles. También el aprendizaje activo, metacognición, es decir, saber lo que sabes, colaboración, resolución de problemas, autonomía en el aprendizaje y utilización intencional de tecnología hacen su parte si los usas adecuadamente. Sin embargo, es chévere ver algo hasta aquí. No fue que un proceso se interpuso a otro, sino que fue complementando la idea de que el aprendizaje requería diversos elementos, que uno solo no es la panacea. Es indiscutible, nunca habíamos tenido acceso a tanta información, pero tenerla disponible no significa automáticamente saber utilizarla. Y creo que ahí es clave la presencia del profesor, quien te oriente hacia dónde ir basándote en tus intereses, que estructure el aprendizaje. También aparece otro problema que ya lo hablamos en episodios pasados: la atención y la concentración. En la transcripción, los enlaces. Puedes estar estudiando español y tener el teléfono al lado, distraerte fácilmente y terminar comprando algo que no necesitabas en la publicidad de la tienda en línea que te apareció mientras deslizabas en Instagram.
Y algo que recuerdo de ese episodio, antes de pandemia, los estudios indicaban que el intervalo de atención de una persona era de 8 segundos. ¿Imaginas ahora con los Reels, Shorts, redes sociales y velocidad insustancial de TikTok? No es más fácil que antes, definitivamente. Tal vez esa sea entonces una de las grandes lecciones de la educación actual. Tener más información no significa necesariamente aprender más. Tampoco el que puedas escoger entre miles de recursos, contar con más pantallas, interacción virtual, juegos online o actividades divertidas. Seguimos siendo humanos mientras tenemos a la mano ese montón de cosas. Por eso, la invitación al estudiante y a quien me escuche es a prestar atención a un recurso mientras lo usas. No es igual, y aquí sonaré arcaica, que escuches el podcast prestando atención solo al episodio, a que mientras escuchas lavas el baño, cocinas o conduces tu carro de camino al trabajo. No todo tiene que ser productividad, también hablado en otro momento en este podcast. Entonces, ¿el detalle no es antes se aprendía mejor? No lo creo. Hoy sabemos más sobre formas, métodos y estrategias. Combinemos lo que nos funciona de antes y de ahora. Personalicemos nuestro aprendizaje. Eso sí, con atención y enfoque. Escuchaste Español con Todo. Hasta la próxima.